En esta hora queremos empezar esta enseñanza, este aprendizaje de la palabra del Señor, abriendo nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo lo que somos, todo lo que es nuestro ser, para que esa palabra de Dios sea metida en nosotros por el Espíritu Santo, sea revelada y se mantenga como un sello en cada una de nuestras vidas. Muy bien, quiero empezar esta enseñanza con una pregunta, y es la siguiente: ¿es significativo o está vigente para la iglesia de hoy esos versos que se encuentran en la Escritura? Y específicamente quiero referirme y empezar con Génesis capítulo 5, versículo 22, que a la letra dice: caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¿Y qué decir de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11? ¿Qué decir de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11? Texto que nos habla de un gran hombre, dos hombres, pero vamos a hacer énfasis en uno, Elías y Eliseo. Y dice la palabra: aconteció que yendo ellos dos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. La palabra torbellino significa un remolino, porque nosotros casi no usamos esas cosas, pues esas palabras, gloria a Dios, que no tenemos aquí remolinos ni nada de eso. Y es esa rotación del viento que muchas veces es con mucha ferocidad, en una forma vertical, y que allá en los territorios del norte hace muchos años. Pero esto era un torbellino especial. Del profeta Elías conocemos bastantico de su historia. Sabemos que fue un hombre de mucho carácter, sabemos que fue un gran instrumento de Dios, sabemos que fue un hombre que enfrentó cosas terribles, sabemos que fue un hombre que supo usar la autoridad de Dios en su vida y en su boca, y declaró palabra que el Señor respaldó. Pero de no poco sabemos. Lo único es que fue un antediluviano, más o menos séptima generación a partir de Adán. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 5, el escritor se refiere a él y dice: por la fe, Enoc fue traspuesto, dice, para no ver muerte, y no fue hallado. ¿Por qué? Dice, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Estos dos personajes, Elías y Enoc, sus familiares no los enterraron. Pero no podemos pasar por alto la vida de Moisés y sus últimos días. A este gran varón de Dios le es indicado que suba al monte Nebo. Y el Señor le dijo en Deuteronomio capítulo 32, 49 y 50, y le dijo: allí vas a morir,
te vas a reunir a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón, así tú vas a morir allí. Pero en el capítulo 34 del mismo libro, 5 y 6, versículos 5 y 6, dice que Moisés murió y lo enterró Dios. Y hasta el momento no se sabe, ninguno sabe dónde está la sepultura. Pues bueno, desde mucho tiempo atrás ya no se buscó más a Moisés. Lo buscaron ellos en la época para ver dónde estaba muerto, pero dice que el Señor se encargó de él. Estos tres personajes, si lo ponemos cerca de nuestro amado Señor Jesucristo, guardando las proporciones, como reza Hechos capítulo 1, versículo 9, dice que el Señor Jesús, cuando se iba, citó a sus discípulos, que fueron bastantes, fueron a esa despedida como 120 personas. Dice que fue alzado y una nube lo levantó y los opacó, ya ellos no lo pudieron ver más. Entonces, Elías fue arrebatado, a Enoc Dios lo llevó, también fue arrebatado. A Moisés Dios lo escondió, digámoslo así. Y Jesucristo, bueno, fue resucitado con un cuerpo glorioso. Gloria al Señor. Estas historias bíblicas no son fantasía, no son cosas ficticias. Bástese con que están contenidas en este compendio que se llama la Biblia. Por lo tanto, yo sé que todos los cristianos creemos en estas historias bíblicas. Una de las cosas que el apóstol Pablo nos enseña es que toda la escritura, escuche eso, nos instruye, o sea, nos enseña. Toda la escritura nos redarguye y toda la escritura nos corrige. Pero en este caso nos enseña. ¿Querrá Dios con estas historias del pasado enseñarle algo a la iglesia de hoy? Yo creo que sí. Podremos sacar algunos puntos, concluir algunos puntos de enseñanza. Primero, que para Dios no es nada imposible, lo sobrenatural. La Biblia dice lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Yo creo en esos raptos que el Señor hizo en la antigüedad y dije, son enseñanzas. Pero hay otra cosa que quiero decirles. El Señor nos está diciendo, los raptos son para las personas que caminan con Él. Porque una de las características que vimos en Enoc, Elías, Moisés, que caminaron con Cristo, que agradaron a Cristo. ¿Y qué decir del Señor Jesús? La Biblia nos enseña, la Biblia nos muestra, Jesús lo enseñó, lo predicó, etcétera, que Jesús no hizo nada en la tierra si no lo consultaba con su Padre. Y si aún su Padre no le había dicho que lo hiciera, siempre fue una dependencia del Padre. Entonces, estas son las características de las personas que Dios quiere levantar, que Dios quiere raptar. Ahora bien, un puntico aparte, pero que lo vamos a mencionar, es que estas tres personas, los humanos y obvio Cristo, cumplirían algún papel protagónico en el Nuevo Testamento. En Mateo 17:1, Jesús invita a sus discípulos
a ir a determinado lugar. Y cuando llegan allí a un monte alto, dice la palabra, Jesús se transfigura. O sea, Jesús toma el cuerpo glorioso, o por lo menos, no sé qué cobertura le puso el Padre, pero ya no era el mismo Jesús que Pedro, Juan y no recuerdo el otro habían visto siempre. Era alguien que exorbitantemente resplandecía. Pero no solamente eso, cuando los discípulos observaron, había llegado Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Eso fue unos días antes de la crucifixión. ¿De qué hablarían, no? ¿De qué hablarían? Elías como representante de los profetas, Moisés como representante de la ley. Los profetas y la ley que se enfocaban desde la antigüedad en Cristo. Ahora, estos personajes, y no vamos a especular, estos personajes que no murieron, aun cuando la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, vas a morir, pero Moisés no sabemos dónde está según la Biblia. Ellos estarían hablando de lo que vendría. Ellos no se dieron cuenta de la iglesia, pero cuando se encuentran con Jesús allí, me imagino que el tema era la salvación del mundo. Oh, gloria a Dios. Así que, amados míos, estos personajes tienen su papel ahora en el Nuevo Testamento, por no mencionarles lo que va a pasar en la gran tribulación, que va a ser un punto bien motivante de que estos personajes van a hacerse presentes en aquella época. Pero gloria a Dios, estamos haciendo énfasis en que la iglesia tiene que saber qué es el rapto. ¿Por qué? Porque cuando el rapto se dé, el diablo va a especular, el diablo va a argumentar. Y ya sabemos que el diablo va a decir que a mucha gente los extraterrestres se los llevaron. No, cuando haya el rapto de la iglesia, y todos nosotros nos hemos ido, y no sé a quién le estoy predicando, pero para que usted lo sepa y lo enseñe, no seremos trasladados por extraterrestres, seremos llevados en una nube que el Señor nos enviará para encontrarnos con Él en el aire. Muy bien, gloria al Señor. Y por eso siempre hemos aprendido y somos conscientes, tenemos la experiencia que muchas cosas que ocurrieran en el Antiguo Testamento eran eran profecías o eran promesas. Eran profecías, algunas se han cumplido, otras no, y las promesas permanecen. Las promesas, Jesús fue uno de los grandes profetas, y Jesús profetizó el rapto, Pablo profetizó el rapto de la iglesia, y estamos a puertas, al borde del rapto de la iglesia. Ustedes miran cuándo, y yo les contesto lo que dijo Jesús. Solamente el Padre sabe. Pero ustedes me dirán, ¿y qué tópicos hay? Todos los que estamos viendo ahora nos están diciendo, todas las cosas que están sucediendo, nos están diciendo a las puertas está el rapto de la iglesia. Muy bien, miremos lo que expresó nuestro amado Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 31. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles, y dice, y juntará a todos sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo
del cielo. Dice que vendrá con gran poder. Cuando nosotros veamos a Cristo, no vamos a ver cualquier ilusión, no vamos a ver cualquier falacia, no vamos a ver cualquier imitación. Hoy día, a estas alturas, se está hablando de que la ciencia está tan aumentada y hay mucha gente que la está usando, unos para bien, otros para mal. Hay gente que está usando la ciencia que están hasta programando, haciendo algunas programaciones para echar mentiras de la venida de nuestro amado Jesucristo. Pero quiero, amados míos, que nosotros estemos a la expectativa cuando dice que Él vendrá con gran poder y vendrá rodeado de ángeles, y gran poder demostrará y reunirá su iglesia, dice, los cuatro vientos, o sea, los 4 puntos cardinales de la tierra. Aleluya. Y le damos la gloria al Señor con lo que el apóstol Pablo hace. Si llevamos esto a lo que el Señor reveló al apóstol Pablo, vemos que ese volumen de esta información se crece. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente. Me voy a permitir a leerlo muy rápido porque tengo algunas citas que incluso no necesitan tanto comentario. 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es un invento, no es un sueño, no es una teoría, no es una posibilidad. Dice, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, óigalo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amada iglesia, amadas personas que me escuchan y me ven, alentémonos con estas palabras. Las cosas se están poniendo feo en la tierra. Hay guerras, hay problemas, hay desesperación, hay faltos hay enfermedades, hay pestes, hay de todo. Pero alentémonos con esta palabra. El Señor pronto raptará a su iglesia, la sacará de este fangal que se está moviendo, se está volviendo este mundo, e iremos para vivir siempre con el Señor. Ahora bien, otra pregunta sería, ¿por qué Dios va a escoger a unos y a dejar a otros? O sea, Dios tiene preferencia y unos van con Él y otros son rechazados, son dejados. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. No sale del corazón de Dios el que mucha gente se va a quedar del rapto. No sale del corazón de Dios. Él no quiere que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento equivale a caminar con Dios. Lo que hizo Enoc, lo que hizo Moisés, lo que hizo Elías. Caminar con Dios. Cuando una persona se arrepiente, entonces empieza una nueva vida, un nuevo ejercicio de su vida, un nuevo caminar con Dios. Escuche esto. En el poderoso nombre de Jesús, Mateo capítulo 24, versículos 37 y 39.
Dios no quiere que nadie se pierda. Dios nunca está en su corazón que la gente se pierda. Miren lo que les voy a leer. Mateo 24, 37, 39 dice de la siguiente: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Qué hacían? Una vida normal. Noé tuvo 120 años con una cosa rara, algo espectacular, creando, organizando, creando y construyendo una cosa bien grande. La gente venía, pasaba y decía, pero nunca le creyeron. 120 años este varón hablando de eso, y dice, y no se entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron. Hoy día está sucediendo lo mismo. Es por eso que gente se va a quedar del rapto. No porque Dios quiera. El Señor dice, estamos esperando que todos vengan al conocimiento y que todos se arrepientan. Y nos manda esta cita a lo que pasó antes del diluvio. Nadie hizo caso. La gente no se ahogó porque Dios quiso. La gente se ahogó porque no escucharon a Noé. Si hubieran subido al arca, no se ahogan. Ahora, ¿por qué el diluvio? Bueno, porque el mundo se corrompió de tal forma que hoy en día hemos sobrepasado la corrupción de esa época. Estoy leyendo en el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también es la venida del Hijo del Hombre. No quieren entender la mayor parte de la gente que Cristo va a venir, que la iglesia va a ser raptada, que las señales se están cumpliendo, que esto está al bordito, dice el Señor Jesús. Cuando escuchen esto, estoy a las puertas. Versículo 40. Entonces, bueno, ese lo vamos a dejar para más tardecito. Escuchen ahora. Dice el apóstol que escribió Hebreos, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ojo, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Enoc tuvo fe. Elías tuvo fe. Moisés a los regaños, pero tuvo fe. Tuvieron fe, caminaron con el Señor. Entonces dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Quién es el justo? El que se arrepintió, el que se está arrepintiendo, el que paso a paso está siguiendo las cosas del Señor. Y dice, si el justo retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Si el justo se cansare de esperar, no agradará a mi alma. Y si no agrada al alma del Señor, entonces el justo, que fue justo, el hombre y la mujer, que empezaron a caminar en la doctrina cristiana y no, sino que tiraron la toalla, sino que dijeron, no, esto ya, el Señor no viene, todo el mundo habla, ya yo estoy cansado, y tiran la toalla como los boxeadores, pierden la pelea. Entonces dice el Señor, eso no le agrada a mi alma, entonces no va a ascender, porque Enoc, Elías y Moisés agradaron al Señor Jesús. ¿Están conmigo? Pero dice el versículo siguiente, pero nosotros no somos de los que retrocedemos o de los que retroceden para perdición. El que retrocede se va a perder, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La guerra es preservación del alma. La pelea la batalla es que nuestras almas sean preservadas para el reino de los cielos, que nuestras almas, lo que somos espiritualmente, no se pierda, sino que viva en la eternidad. Por eso creemos en estas palabras y esperamos ser escogidos, arrebatados de los cuatro vientos de la tierra, como lo prometió el Señor para los que se arrepientan. Ahora, ¿cómo será esto? En el capítulo 15
del 1 de Corintios 50-53, el apóstol dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Yo les dije: Moisés, Enoc, Elías. Yo dije: llevémoslos cerca de Jesús, guardando las proporciones. Cuando Jesús fue raptado al cielo, ya iba con el cuerpo celestial. Jesús iba inmortal, ya había adquirido su cuerpo que tenía anteriormente en la inmortalidad. Y por eso les dije también: Enoc, Moisés y Elías tendrán un papel muy protagónico a desarrollarse en la gran tribulación. Ellos no han ido al cielo porque el Señor los raptó en cuerpo y alma. ¿Que dónde están? No me lo pregunte, porque no soy capaz de irlo a buscar, porque no lo voy a encontrar. Filipenses capítulo 3, versículos 20, 21 dice lo siguiente, escúchelo: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo físico, dice, de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros seremos transformados, que resucitaremos si estamos muertos con el mismo cuerpo celestial, no sé si guardando las proporciones que el Señor Jesucristo tuvo cuando ascendió. Mateo capítulo 24, versículo 36. Mire lo que dice: pero del día y de la hora del rapto nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dijo Jesús. ¿Pero qué dijo? Como en los días de Noé, ya lo leímos. El versículo 40 dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Amados, ¿qué está diciendo? Ojo, hay gente que está percibido, pero hay gente que no lo está. Habrá gente muy amiga, compañeros del trabajo en la empresa, estarán trabajando juntos y de pronto una de las personas va a desaparecer cuando venga el rapto y la otra se va a quedar. ¿Por qué? Porque no hizo caso, porque hizo caso omiso a lo que su compañero, su compañera de trabajo, de universidad, del colegio, su esposo, su esposa le estaba diciendo, su papá, sus hijos, y no se apercibieron y se quedaron del rapto. Se estarán dos moliendo en un molino. Hoy no hay un molino para que muelan dos mujeres, hoy hay muchas otras formas de trabajo. Pero esto quiere decir, habrá mucha gente que irá a llorar la desaparición de sus seres queridos, sus amigos, que se fueron, en un instante que se fueron, sucedió una cosa terrible, el mundo entró en un caos, pero la iglesia no ha entrado en caos, la iglesia habrá subido para dejar este mundo que se está hundiendo en el caos. Escuche esto. Yo le decía a un grupo de la iglesia en estos días, hablando, siempre mi preocupación en todos estos días que estamos escuchando tanta noticia, que son las noticias que la Biblia nos dice que les tengamos cuidado. Yo he estado preocupado. ¿Qué le digo a la iglesia? ¿Cómo va a ser esta cosa?
¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar antes del rapto? La iglesia, ¿cómo debe percibirse la iglesia? Y he estado orando por eso. Y vino una convicción en mi corazón, sin estar pensando en esta enseñanza, en este versículo. Lo único que la iglesia, nosotros como iglesia, debemos hacer, y usted que todavía no pertenece a la iglesia, que todavía no se ha arrepentido, dice, lo único que tenemos que hacer es velar y orad, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Lo único que el Señor nos está diciendo que debemos hacer es manténganse firmes, tengan fe, no tiren la toalla, enganchen el camino. Usted que todavía no está, venga ahora, dice el Señor, empiece su vida espiritual, su vida cristiana en serio, deje el mundo, el Señor lo va a ayudar y nos va a preparar y nos está preparando para el rapto. Si tú quieres estar en ese evento con el Señor, ahora repite conmigo esta oración, arrepintiéndote y dile, Señor Jesucristo, delante de ti reconozco que soy pecador y te reconozco como el Señor que moriste por mí en la cruz del Calvario, que me has rescatado, que pagaste por mí. Hoy confieso todos mis pecados, me entrego a ti. Te suplico y clamo por el perdón de pecados. Séllame con el Espíritu Santo, porque es quien me da el poder y me ayuda a vencer las tentaciones. Y gracias, porque tú, amado Jesús, eres el perdonador que yo necesito. Amén.